Daniel Arroyo. Buenas tardes, Daniel. Andrea y Víctor, te saludamos en la 530. Buenas tardes y un gran gusto. Bueno, como siempre, gracias por atendernos, Daniel. Bueno, queríamos hablar con vos después de las PASO, por supuesto. Sabemos que de tu cercanía con Sergio Massa y bueno, la verdad que por ahora no pudimos hablar con Massa, pero nos gusta mucho tener ida y vuelta cada tanto con vos para ir, bueno, un poco midiendo cuál es la sensación térmica que hay en el masismo, ¿no? Después de las PASO. Sí, yo primero creo básicamente que en la Argentina hay mucha gente que la pasa mal, porque no llega a fin de mes, porque tiene problemas, porque labura y no le alcanza, porque siente que la política no le da bolilla, y mucha gente que siente que el Estado es parte del problema. Me parece que eso se reflejó en la cuestión electoral y que hubo un candidato que fue Milei, que con frases muy elementales y simplificando todo, dio con el... A ver. Que siente que esto no va. Me parece que eso es lo primero y que hay que partir de la base que acá hay problemas, realmente hay problemas. La elección fue una elección de tercios, efectivamente hubo tres fuerzas muy parejas. Nuestro gran desafío, en mi opinión, es poner el acento, es decir, poner planes, línea de trabajo en dos aspectos, que yo creo que son los únicos dos que va a darle bolilla a la ciudadanía. El primero es el tema del precio de los alimentos. Está claro, no vamos a resolver el problema de la inflación de acá a octubre, pero sí dejar claro cuál es el plan, cuál es la línea de trabajo, para dónde vamos. Y el segundo es el tema de la inseguridad, esto de que alguien no sabe si puede salir después de las 6 de la tarde de su casa, o dar dos vueltas a la manzana antes de entrar, sí, o tiene muchas dificultades porque sus hijos todavía no llegaron y están preocupados. Para mí, tenemos que poner el acento ahí en el próximo tiempo, y esa va a ser la manera que la sociedad escuche las propuestas de Unión por la Patria. Bien, es decir que, bueno, estás digamos, expresando que de alguna manera este fue un voto bronca, o un voto, bueno, un poco en señal de advertencia. A mí me parece que sí, que fue un voto de enojo con la política en general, no solo con el gobierno, sino con la política en general. Un voto de expresión de mucha gente que dice, mirá que estoy mal, que tengo problemas, que no me alcanza, que la tengo difícil, o porque no tengo derechos y la llevo como puedo, de la manera que puedo, o porque los derechos no me parece que es eso lo que ha expresado la ciudadanía. Ahora viene una campaña más temática, no fue una campaña de discusión sobre qué vamos a hacer en educación, o en el tema económico, o con el tema de inseguridad. Creo que ahora sí viene una campaña más temática y la sociedad va a poner más la lupa en qué propone cada uno de los tres principales candidatos. Pero sí creo que fue un voto de advertencia, es decir, mirá que tenemos dificultades. Claro, bueno, vos señalás que viene una campaña más temática. Anoche Massa dio una entrevista bastante extensa en el canal de cable TN, hubo algunas definiciones allí y fue contundente, ¿no?, con respecto a su permanencia en el Ministerio de Economía. La temática, digamos, pareciera por ahora estar centrada en los temas económicos. Sí, primero me parece muy correcto que siga como ministro. Está claro que su rol hoy es estabilizar la economía y es esa su tarea y es la mejor campaña que se puede hacer. Ha planteado una serie de cosas que para mí son claves. La primera y la más importante, el tema de la suma fija. Sí. Nosotros acá tenemos que estabilizar el precio de los alimentos y tenemos que mejorar los ingresos. La suma fija objetivamente mejora el que menos tiene. O sea, si yo gano 100.000 pesos y hay un aumento de 50.000 pesos de suma fija, para mí es el 50%. Si otro gana 200.000 pesos y le dan 50.000 pesos de suma fija, es el 25%. Es decir, se está logrando el que menos tiene. Yo creo que eso es clave, empezar a recuperar ingresos y poder estabilizar lo que pasó estos últimos días, que realmente no hubo precio y que está todo el mundo muy preocupado porque no sabe con cuánta plata realmente uno tiene que ir hoy al almacén o al supermercado. Bien, ahora el tema de la suma fija, ¿no? También se plantea un desafío allí, porque va a haber más, lo damos por hecho porque, bueno, Massa lo dio por hecho también, ¿no?, que esto viene próximamente, seguramente después de el viaje a Washington, ¿no? Pero ¿qué pasa, no, cuando los empresarios inescrupulosos que remarcan
remarcan y remarcan, sepan que va a haber más dinero circulante, es decir, va a haber más guita en los bolsillos de los argentinos, ¿no? Ahí hay de vuelta un juego de pinzas que de vuelta se plantea como un desafío enorme para el ministro de Economía y para todo el equipo económico. Y tener la capacidad de control del Estado. Se anunció también el tema de precios justos y que van a tener 5% de aumento por mes. Y ahí donde el tema clave está en el control, que los productos estén, que se puedan acceder, que no a las 10 de la mañana uno va y ya no hay, o te ponen 2 productos de cada cosita que es de precios justos y uno no accede nunca. Me parece que juntos, o sea, yo veo que acá hay 3 cuestiones. Una es ser claros en torno al camino que vamos a encarar sobre el precio de los alimentos y sobre el tema de inseguridad. Segundo es efectivamente la suma fija y la mejora de los ingresos. Se ha planteado también mejoras en las jubilaciones, en la asignación universal por hijo. Es evidente que la plata no alcanza y la mejora de ingresos va también. Y lo tercero es la capacidad de regulación, de control del Estado, que lo que el Estado fija como criterio, por ejemplo esto de que no pueden aumentar más del 5% los precios de lo que es la canasta básica de precios justos, se cumple. Creo que son las 3 cosas y a mí me parece que realmente es clave poder hacerlo, ¿sí? Mi opinión es que en la campaña lo que diga la oposición es relevante en cuanto al discurso. Lo que diga el oficialismo, quien gobierna, nosotros o quien gobierne en cualquier lugar del país, no es relevante lo que dice, sino lo que se hace. Y por esto, para mí, la clave pasa por esas 3 cosas. ¿Qué tal, Arroyo? ¿Cómo le va? Víctor Mastrana, lo saluda. Muy bien, buenas tardes. No sé si ya existe la información más en detalle de cómo sería el aumento por suma fija. Una expresión del ministro ayer a mí me dejó planteada la duda, porque él dice el aumento por suma fija en el marco de las paritarias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la suma fija puede llegar a operar como un adelanto de aumentos de paritarias, o la suma fija, más allá de la forma en que lo expresó el ministro, va aparte de las paritarias? Bueno, yo entiendo que va aparte de las paritarias y que no elimina las paritarias. Lo que yo interpreto, y que me parece que es lo mejor, es decir, primero, la suma fija para mí sirve para la emergencia. En condiciones normales, a mí me parece que no corresponde una suma fija, sino un mecanismo en función de cada sector productivo. Bueno, hoy estamos en emergencia, va la suma fija, pero no es que hay suma fija y entonces no hay paritarias, sino que además de la suma fija hay paritarias. Yo entiendo que es eso, y eso realmente es positivo, y los sindicatos normalmente se han opuesto al concepto de suma fija, porque quieren siempre discutir cada sector con los empresarios de su sector. Acá estarían las 2 cosas, la suma fija más las paritarias. Supongamos, Arroyo, que todo esto se logra, el aumento por suma fija, que el acuerdo con los supermercados para retrotraer los precios se cumple, que se refuerza la UH y otros programas y que se mejoran las jubilaciones. ¿Es suficiente con esto en el área económica? Porque ahí seguimos teniendo un sector que está dentro de la informalidad y que no está alcanzado por ninguno de los programas del gobierno, que va a sufrir todos los efectos perjudiciales que tiene la devaluación, pero sigue quedando medio en el aire aún con todas estas medidas. No, yo creo, por un lado, lo que es la asignación universal por hijo sí ayuda a ese sector, en términos generales. Quien tiene trabajo en el sector informal y tiene chicos, tiene asignación universal por hijo, pero digo, más allá de eso, que complementa, me parece que sí hay que tomar medidas con el sector informal de la economía, que además es el más endeudado. No es solo un problema que no le alcanza la plata, sino que está terminando tomando deuda hoy al 300%. Mal, con usureros. Absoluta, pero ni siquiera esto puede llamar usurero, porque si es al 300% de interés anual, ya, digo, decir que alguien que toma un crédito en la financiera de esquina al 300%, o que cliquea directamente y toma un crédito al 300%, llamarlo usura es ser demasiado respetuoso, claro. Está fuera de cualquier regla. Entonces sí creo, o sea, la asignación universal por hijo sí entra en ese sector, y eso sucede en general en la familia. Cobra por la asignación por hijo, pero debería tener un complemento. Y ahí sí yo creo, algo que está haciendo Lula, y que en mi opinión nosotros tenemos que hacer, que es un programa de desendeudamiento. Lula lleva 7 meses de gobierno, hace poquito que arrancó, y ya puso en marcha un programa de desendeudamiento. Yo presenté un proyecto de ley para hacer a través de un sistema de crédito no bancario. Hay otras maneras de hacerlo, pero en esencia lo que hay que hacer es hacerlo. Claro, o sea, a ver, ese está muy bueno y es interesante, y estaría bueno también que
si está firme esta idea, se presente, ¿no?, como parte de la campaña de este plan de desendeudamiento, porque muchas familias argentinas están con muchos problemas. Sabemos que hay familias que se están endeudando y tomando crédito porque no pueden pagar el alquiler, o porque tienen que entrar a un alquiler y no tienen para pagar los adelantos. ¿Cómo sería, si nos da alguna pista, un poquito, si nos das una pista, Daniel, de cómo sería este plan de desendeudamiento? Primero, porque las tasas son altísimas hoy para tomar un crédito. Exacto, no, digo, a ver, primero el problema central de la familia son los costos fijos altos. Es decir, que uno no le alcanza obvio, ¿no?, pagar todo, el alquiler. Algo hay que dejar, algo hay que dejar en el camino. Claro, pero primero uno deja algo, y cuando con el dejar algo no le alcanza, se endeuda. Y cuando no le alcanzó el siguiente, toma una segunda deuda para tapar la primera, y la tercera para tapar las dos, y se le hace una bola imposible. Exacto. Bueno, yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual. Eso permite limpiar las deudas. Hoy la gente está tomando el 300% anual. Le permite limpiar las deudas y reordenar. Estoy hablando del que debe 100.000, 200.000, 30.000. No estoy hablando de blanquear al sector que vale, sino el que hace changa, el que labura, el que la hacía como puede. El laburante que está endeudado, pero la verdad es que hoy las deudas de las familias superan ampliamente los 100.000 o los 200.000 pesos. No, pero lo que quiero decir es que no estoy pensando en los blanqueos como se hizo en otro momento en la Argentina, sino a la familia que debe plata, que debe 300, 400, 500, 200, lo que vaya, lo que sea, pero son deudas familiares, de familias. Y yo lo que planteé es armar un fondo y un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual, que le limpia, le reordena toda la deuda. No es lo mismo tomar deuda al 300 que al 3% anual, obvio, claramente, y que eso le permite reorganizarse. Y esa es la clave para mí. Esa es una manera. Hay otras maneras de hacerlo, pero en mi opinión esa es la manera posible en Argentina, rápida y práctica, para las deudas familiares. Distinto es los blanqueos al estilo del gobierno de Macri y de otro tipo, que era otra cosa. Yo estoy hablando de las familias que están endeudadas para el alquiler, para comprar comida, para organizarse, para los pañales de los chicos, para llegar como sea a fin de mes. Bien. El otro tema que venimos hablando bastante todos estos días, incluso antes de las PASO, ¿no?, es la situación de los trabajadores que no están en relación de dependencia, que son cada vez más en la Argentina, ¿no? Monotributistas de las categorías, las primeras categorías, ¿no?, que, bueno, están en una situación de cierta precariedad frente a los trabajadores que están bajo relación de dependencia. Si se está pensando también a futuro, ¿no?, ya pensando en una presidencia de Massa, que haya alguna reforma para ese sector de los trabajadores. Sí, de hecho, la semana antes de la PASO hubo una reunión con los movimientos sociales, y Massa ahí anunció algo que para mí es importante, que es el tema del monotributo productivo, que en esencia es la posibilidad de ser monotributista, y que con eso venga la obra social, la RT, el apoyo, o sea, formalizar a gran parte del monotributista en términos del acceso, sobre todo, a la obra social y la cobertura de riesgo de trabajo. Eso empezaría a dar un avance grande, porque estamos hablando de gente que hace changa, que la llega como puede, que con este esquema accedería a una cobertura de salud y a la cobertura de riesgo de trabajo. Y también en el Congreso estamos discutiendo, y probablemente mañana se apruebe en comisión, el martes que viene se apruebe en comisión, lo que es el tema de las licencias por paternidad. Es decir, hoy en la Argentina, la mujer cuando es madre tiene licencia por 3 meses, puede extender otras 3 meses, el varón tiene 48 horas nada más. Es una ley que en su momento, cuando se hizo, era muy de avanzada, porque los países no tenían licencia para el padre. Ahora quedó totalmente desactualizada, porque está claro que el tema de cuidados es de conjunto. Bueno, entre otras cosas, lo que se plantea en esa ley es que el caso del monotributista, si por ejemplo son 10 días la licencia, el Estado le cubre esos 10 días en función de lo que suele ganar. Si ganan 100.000 pesos por mes, 33.000 pesos se lo cubre el Estado. Es una manera clara también de empezar a otorgar derechos y equiparar condiciones, por ejemplo, en la licencia también por paternidad para el monotributista. Arroyo, yo quiero volver sobre un tema un segundo, porque más allá de lo que usted decía, que yo comparto, que en el sector informal las personas que tienen chicos acceden a
a la asignación universal por hijo y de esa forma tienen un complemento que les ayuda a sobrellevar. Hay mucha gente que no tiene hijos o que los hijos ya son más grandes y no accede a eso. No existe la posibilidad, porque ante una situación de emergencia hay que buscar soluciones también de emergencia, de implementar de alguna manera el salario básico universal. Bueno, primero yo creo que la Argentina tiene que ir para ahí. No creo objetivamente que se lleve adelante eso en los próximos 2 meses en el contexto económico que está la Argentina. Pero claramente la Argentina tiene que ir a un ingreso universal ciudadano, eso no hay duda, pero no es que no hay duda, va a ir, América Latina va a ir para ahí en los próximos años, que se establece una base de ingresos a partir del cual las personas trabajen, generen otras condiciones, mejoren sus ingresos, pero garantizar una base. Yo creo que sí, claramente, que hay que hacerlo, que es evidente que hay problemas fiscales y que no alcanza la plata para hacerlo, entonces hay que establecer un criterio y iniciar por etapas. Podemos empezar por el norte del país, o podemos empezar por los jóvenes, por distintas maneras, pero sí, claramente, yo creo que tenemos que ir para ahí. No veo que forme parte de los anuncios de ahora, de estos días, pero claramente la Argentina tiene que ir por ahí. Bueno, nosotros recibimos un montón de mensajes de los oyentes todas las tardes, y bueno, algunos están preocupados, otros están indignados, algunos están, militando, ¿no? Y con expectativas de qué es lo que viene para adelante, ¿no? Por supuesto, el desafío es que Unión por la Patria entre al balotaje. Esa es el primer objetivo, ¿verdad?, a cumplir en octubre desde el punto de vista electoral. ¿Cómo se están organizando, digamos, desde el punto de vista de la campaña, más allá del rol, ¿no?, clave que tiene Massa en el gobierno al frente del Ministerio de Economía? ¿Nos puede contar algo, alguna novedad, alguna cuestión que esté vinculada estrictamente con lo que viene de la campaña? Sí, hay un objetivo de coordinar territorialmente mucho más la campaña. Eso significa ir casa por casa, barrio por barrio, trabajar, articular bien con gobernadores y con intendentes. Se está trabajando en este momento como en la parte operativa, de organizar claramente. Es evidente que fue muy desparejo la situación. Hay provincias donde se trabajó muy articuladamente y mucha militancia y otras no, lo mismo con distintos municipios. Lo primero que se está planteando es eso, hacer una articulación, una coordinación de mucho cuerpo a cuerpo, de mucha calle, de mucha militancia y muy coordinado los niveles provinciales y los niveles municipales también. Eso es una parte y para mí es una parte importante verdaderamente. La otra parte es identificar y buscar a los que no votaron. Hay una parte importante de la gente que no votó por distintas razones. Es posible que no haya votado porque está enojada, porque no quiere saber nada, porque está muy enojada con la política. Bueno, había pasado eso en las PASO del 2021. Sí. Luego subió la cantidad de gente que votó y subió verdaderamente la cantidad de votantes que tuvo el Frente de Todos. O sea, objetivamente quienes no habían ido a votar en el 2021, en su mayoría no habían ido a votar en la PASO, y si fueron a votar a la general, votaron al Frente de Todos. Eso fue objetivo porque mejoramos la elección. Bueno, esa es una segunda parte, que es identificar, buscar, trabajar con aquellos que no han votado, que no han ido a votar. Y más allá de eso, después viene la otra cuestión, que es plantear acciones y políticas públicas, como decía antes, sobre el tema precio de los alimentos e inseguridad. Pero yo creo que en lo que hace a lo territorial, al cuerpo a cuerpo, a ir por los barrios, al buscar a quienes no votaron, me parece que vamos a tener una campaña y un esquema mucho más organizado ahora que lo que tuvimos en las PASO.